Soy Verónica Pallini, vivo ya hace 17 años en Barcelona. Vine por una beca, soy de Buenos Aires. Yo soy actriz, me formé en Buenos Aires y soy antropóloga. Y empecé trabajando en Buenos Aires todo lo que uní mi tesis de licenciatura con el teatro, y además de ser actriz siempre trabajé con políticas teatrales, y ahí empezaron a salir muchas becas y una de esas terminó aquí en esta ciudad tan hermosa. Y a partir de ahí, bueno, yo estuve unos años más asesorando en distintas áreas de gobiernos, en políticas teatrales y culturales en general, y después dije, bueno, me alejo de esto y vuelvo a mi esencia, que es el teatro y la antropología. Y empecé a dar clases en el año 2006 con un grupo de 6 alumnos, en un mayo del 2006. Después hice otro grupo, después otro grupo, y en septiembre de ese año creé lo que es la escuelita, que más tarde fue esto que es Porta 4. Y a partir de ahí, de ver todos los cambios que empezaban a pasar con mis alumnos, me acercaron otra vez a mi mundo académico y empecé a hacer mi doctorado. Tuve una beca FI de la Generalitat de Cataluña para hacer mi doctorado, y analizo en el doctorado todo lo que es el proceso creativo del actor. Y hago las cosas en paralelo, y también actuar, por supuesto, porque si no, no puedo vivir. Y fue muy hermoso, pues esto fue creciendo, y hoy en día Porta 4 ya tiene 3 salas, somos muchos, tiene todo un trabajo, una filosofía interesante con todo lo que es la escuela de niños y jóvenes, y es una educación en y por el arte, donde nos interesa desarrollar todo el imaginario de los niños gracias al teatro, el teatro como herramienta de transformación. Y en adultos igual, ¿no? El teatro transforma, y es una escuela de teatro de texto, con muestras, y bueno, que muchos terminan siendo actores, ¿no? A veces lo toman como segunda profesión, y es una escuela muy sólida. Y además es una sala de exhibición que desde este año Porta 4 empieza a generar toda una programación que tiene que ver con una mirada social y política, es decir, uso la antropología y las ciencias sociales para dar base científica a lo que es el hecho teatral. Y esto también se refleja en nuestras propias producciones y en una serie de laboratorios que empezamos a internacionalizar, que tienen que ver con teatralización del conflicto, que esto lo llevo yo misma, y tienen que ver con trabajar con colectivos en riesgos de exclusión. Pero no es teatro social, sino es una base científica de investigación, y el teatro como herramienta, como utilizar el arte para transformarnos. Y volviendo a las producciones propias, de todo este nuevo paradigma nace En Alquilar, que es la obra que hago hoy, que estuve haciendo el año pasado y que ahora llevo a Burgos. Y trabajé con un antropólogo también, dramaturgo, que es Miquel Fernandino, y trabajamos todo el tema de los desahucios, que es un gran tema que tenemos en España, ¿no? En España y en varios lugares de Europa, y que ahora también está llegando a Buenos Aires, la gentrificación, y cómo cada vez estamos más afuera de los centros, ¿no? Y tanta gente que lo está sufriendo. ¿Qué hace en general Porta 4 en esta etapa, en esta temporada? Porta 4, bueno, es escuela de niños, de jóvenes y adultos. Tenemos una cantera hermosa de teatro y cine, teatro musical. Esto es en toda la parte de formación, que es una escuela muy activa. Los alumnos están todo el tiempo armando escenas, armando obras, armando muestras. En la programación estamos trabajando con una línea de programación que tiene que ver con toda esta mirada social y política, con obras que están reflejando lo que está pasando en el mundo. Y las producciones propias, que son muchas que las lidero yo misma, y otras que nos interesan compañías que están cercanas, que están trabajando en una búsqueda muy similar, ¿no? O sea, por una parte nos interesa el riesgo y la experimentación, y por otra parte esta mirada social. Y por último, lo nuevo que hace Porta 4 son los labs, que los labs, básicamente el paraguas que los junta es la teatralización del conflicto, y es lo que comentaba antes, y trabajar con estas herramientas que da el teatro en distintos colectivos de exclusión social. Y esto lo vamos a hacer aquí, en Barcelona, en Madrid sobre todo, y en Buenos Aires. Son los 3 núcleos. Muchísimas gracias.